nuestra siguiente invitada. Se trata de Gloria Reyes, quien es la directora general del programa Supérate, que es la oficina que tiene que ver mucho con estos subsidios que el presidente anunció. La oficina receptora. Sí, el 27 de febrero, y que anoche se refirió sobre el asunto del bono gas hogar y también de los subsidios para mantener estables los precios. Gloria, explíquenos. El 27, los 300.000 nuevas tarjetas fueron a la oficina. Yo me imagino que en el discurso de anoche no te tocó nada. Bueno, la verdad que muy feliz de estar aquí. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, sobre todo después del discurso de ayer, de ese llamado a los sectores nacionales, ese llamado que hizo el presidente, la unidad nacional ante esta crisis. Creo que definitivamente tenemos un líder muy responsable, un líder que ha estado ocupado y preocupado durante estos años de gobierno, que han sido muy difíciles. La verdad que al presidente Abinader le ha tocado una época compleja para liderar y gobernar, pero ha asumido con tanta responsabilidad y a nosotros nos consta, yo sé que ustedes también saben, que el presidente no ha descansado. Es un hombre que trabaja 17 horas al día, dedicado, buscando soluciones, y ayer con estas medidas, estas 10 medidas, justamente ante la situación mundial, el impacto que tendrá la inflación, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Él lo reflejaba que justo en Europa, Estados Unidos, ha sido la inflación más alta en los últimos 40 años. Tenemos un panorama global complejo, por ende las medidas y las acciones de gobierno tienen que ser de un alcance amplio y que justamente compense a esos sectores más desfavorecidos, los sectores más vulnerables. En este caso estamos hablando de 300.000 familias adicionales en Supérate y un aumento también de quienes participan en Bonogas, pero también se aumenta el monto. Así es. El total de este monto, ¿cuál va a ser y de dónde se va a sacar? Porque estamos hablando de que ya estamos en un momento en el año en el cual tenemos un presupuesto aprobado desde el final del año pasado, pero normalmente cualquier presupuesto complementario se discute a mediados del año. Sí, justo sobre el origen de los fondos, nuestro director de presupuesto, José Sergio Presbot, hace unos días señaló que el gobierno había asumido medidas de austeridad que representaban un ahorro importante de cerca de 40.000 millones, y parte de ese dinero que se utilizará en la partida para los subsidios focalizados que manejamos desde Supérate tiene que ver con ese monto. Evidentemente habrá que hacer ajustes adicionales porque estamos hablando de más subsidios. ¿Cuál es el monto adicional que se agrega? En el caso de los programas sociales estaríamos hablando con Bonogas y Supérate de cerca de 9.240 millones que se sumarían a lo ya establecido. ¿Cuántos serían los beneficiados del bono gas hogar, que es diferente, y eso lo decíamos fuera de cámara, que es el bono gas subsidiado? Para que tengamos una idea, Caminero, nosotros hoy tenemos cerca de 900.000 familias que reciben bono gas hogar. Con este aumento que el presidente presentó, 900.000 y tantas, vamos a llegar a alcanzar una matrícula de 1.350.000 personas, familias, que van a recibir el bono gas hogar con el aumento de los 400.000 nuevos que el presidente anunció. Y a esto se le suma también el aumento en el valor del depósito, la transferencia que se hace para el bono gas hogar, que anteriormente era 228 pesos y que ahora será de 470 pesos. Eso sería aproximadamente a medio tanque de gas de 25 libras, que es el que se usa de manera popular en nuestros sectores más populares. Y entonces ahí tendríamos un subsidio focalizado directo, especialmente a las madres solteras, a las amas de casa, que es a quien va dirigido este subsidio. Entonces, por el otro lado está el de los alimentos, el programa Aliméntate, que es el del bono Supérate. Ahí estaríamos adicionando 300.000 familias más para lograr una cobertura de 1.650.000, que en este momento es necesaria ante la situación, pero que evidentemente el propósito del gobierno y con toda la mirada de la lucha contra la pobreza no es seguir sumando más gente a los programas, sino que la gente supere la pobreza en la medida que desarrollamos esos planes de acompañamiento, todo lo vinculado a la productividad y todo el esfuerzo que está haciendo interinstitucional para que la gente pueda vincularse al mercado laboral o que pueda emprender. Pero claro, estamos en una situación de urgencia que hay que atender y por eso el presidente ha tomado esta responsable medida de ampliar la base de apoyo a las familias mediante los subsidios utilizando el SIUBEN,
como fuente que selecciona y que identifica y categoriza a las familias que pueden ser las beneficiarias de estos subsidios. En el caso del anuncio que hizo el presidente ayer, pues decía, vamos a mantener ese subsidio siempre que esté entre 85 y 115 el barril de petróleo. Exacto. En dado caso de que el barril de petróleo no llegue a 115, sino que se quede baje a 100, baje a 90, se mantiene frisado ese combustible sin aumentar, ni tampoco el bajar. presidente lo que anunció es que mientras el precio esté entre 85 y 115 se mantendrá el valor del combustible con la fecha del 4 de marzo. O sea, no va a variar y se va a mantener el subsidio. Entonces, si aumenta de 115, entonces ahí se iría directo al precio, pero no de manera completa como está ahora. ¿Y si baja? Bueno, evidentemente tendrá que bajar, ojalá. Si baja de 85. Si baja de 85, Sí. que es nuestro anhelo y que esperemos que estas medidas que son transitorias, en verdad no necesiten ser ampliadas. Es muy importante que la gente sepa el sacrificio que hace el país y que esto es un esfuerzo de todos. Y yo aprovecho también y hago un llamado a la familia dominicana a que entendamos que estamos en un contexto complejo, a que miremos la cotidianidad con más prudencia, con más cuidado, porque esto es un sacrificio que hace el gobierno, pero también que tendrán que hacer los diferentes sectores del país. A propósito que dice eso, parecería que a las iniciativas del gobierno le falta esa convocatoria hacia el sacrificio, es decir, a que la gente entienda de que hay una situación complicada y que tiene que hacer lo suyo también. Sí, creo, bueno, yo hago de manera muy particular. Exacto. Y creo que la intención también del presidente al hacer primero el contexto global y local, es decir, bueno, la economía es sólida, hemos crecido, venimos de un año difícil, pero estamos entrando a un contexto que no depende de lo que pasa en República Dominicana y que tendrá influencia directa en la vida del país, en el día a día, en los costos de los alimentos, en las materias primas. Por eso estas medidas para que podamos tener una tasa cero en las importaciones de los alimentos de la canasta básica, que la verdad que sé que es un sacrificio también para el sector industrial dominicano, y que bueno, que eso refleja que hubo un diálogo, un consenso y que todo el mundo tiene que sacrificar algo en este contexto. O sea, todos tenemos que poner de nuestra parte. Hay un tema que confieso que a mí me preocupa como ciudadano, y porque veo que es creciente en las políticas públicas la cantidad de personas que estamos incorporando al asistencialismo. ¿En qué medida pueden estos programas estar involucrados en que la gente no vaya perdiendo la única cosa que tiene valor en un ser humano, que es un poco la vergüenza? Yo creo que de de tener las la cosas, fuerza, el impulso para salir adelante. Mire, don Persón, yo creo que de las cosas más positivas que ha hecho el presidente Luis Abinader es cambiar el enfoque de los programas sociales. Desde la visión que tiene el presidente de que la pobreza hay que trabajarla para su superación, no para administrarla. Y fuera de cámara hablaba un poco sobre esto. Todos nuestros programas tienen un enfoque que procura la autonomía de la familia. O sea, desde que se inicia y se incluye una familia, se comienza un acompañamiento que procura que esta persona se vincule a la formación para el empleo o a la formación para el emprendimiento. Evidentemente, llegamos a un contexto de pandemia, llegamos a una situación de urgencia donde los subsidios y la transferencia de dinero es importante, porque hay que atender la urgencia. Ahora, nosotros al mismo tiempo, como institución y como gobierno, hemos desplegado toda una estrategia a nivel nacional con el apoyo de otras entidades de gobierno, con el apoyo del sector privado, con el acompañamiento de la academia, que nos permitió en el año 2021, por ejemplo, formar a 100.000 personas de los programas sociales en capacitaciones técnico-vocacionales junto a Infotep y junto a otras universidades. También desarrollamos programas de pasantías con jóvenes junto al Ministerio de Trabajo. Cerca de 5.000 jóvenes participaron en pasantías juveniles, miembros de las familias del programa. Pero por otro lado, en la parte rural y todo lo que es la zona de nuestras provincias más apartadas, hemos trabajado mediante el enfoque de la productividad con familias y núcleos de familias que desde el microemprendimiento agrario han iniciado acciones que permiten comercializar y vender directamente a los supermercados. Todo esto es con el acompañamiento del gobierno,
con la vinculación de nuestra institución, agricultura, el Banco Agrícola, la FAO, o sea, la idea es ir desarrollando, identificando acciones que permitan que la gente se vincule al trabajo o a la productividad, medios de vida, que en poco tiempo le diga, bueno, ya usted no necesita depender de tu subsidio del gobierno porque tiene un ingreso que es muy superior a lo que tenía desde las ayudas. Y eso, y ya hay casos y evidencia de eso, y a mí me gustaría en algún día de poderlos invitar a algunas de las acciones que estamos desarrollando en el interior del país, los programas de formación y todo lo relacionado a las casas sombra de productividad. O sea, tenemos casos de éxito, por ejemplo, en Villa Popi hay una cooperativa que conformamos de familias del programa que ya es proveedora del Estado. El mismo director de compras públicas fue a entregarle su certificación como proveedor del Estado, y esa pequeña cooperativa de familias desplazadas de Valle Nuevo, que estuvo ahí un tiempo sin producir o produciendo muy poco, pues ahora vende directamente a 3 supermercados en la capital, tiene un apoyo desde el Banco Agrícola con un camión refrigerado que puede llevar sus productos aquí a los supermercados, y ahora también podrá venderle en Constanza al hospital y a la escuela porque ya es proveedor público. O sea que esos son de los ejemplos que nos van a permitir incrementar a nivel nacional estas estrategias para que el logro de los programas sociales luego de salir de la crisis sea las personas que superaron la dependencia del Estado y que ahora tienen autonomía y pueden trabajar y ser parte de la productividad en la sociedad. Los 9.000 millones entonces que se destinarán a estos programas, ¿van a ser distribuidos a partir de cuándo? Bueno, nosotros Bono Gas, y qué bueno que me lo preguntas para que la gente lo sepa, Bono Gas y su incremento se hace efectivo el 30 de marzo. O sea, estamos ya trabajando de marzo. Por o sea, lo menos al final, los que lo recibían el día de hoy. Los que lo recibían van a ampliarse, van a recibir el aumento, el incremento el 30 de marzo. O sea, toda la gente que tiene Bono Gas Hogar, y lo repito, Bono Gas Hogar, a las madres, a las familias que tienen el subsidio del gas de uso doméstico. Y entonces 250,000 nuevas serán incluidas en este mes, que son personas que ya tenemos identificadas y que de manera efectiva, recuerden que esto es todo un proceso para localizar. Cuando dice en este mes, quiere decir que el 30 de marzo lo van a recibir también. Exacto, nuevas, que son las mismas personas que tienen la tarjeta Supérate, pero que no tienen Bono Gas. Entonces se le va a incluir directamente. Eso se puede hacer muy rápido porque ya tienen un plástico y es un proceso bancario donde se genera una gaveta y se hace la transferencia. Ahora bien, hay una población nueva que tenemos que incluir con el subsidio de Supérate, que es lo que hemos... Los 300,000. En el pasado... ¿A eso le van a incluir el gas también? A una parte se podrá incluir el gas. Elegiremos a los más pobres, los que están en el índice 1 y 2, índice de calidad de vida 1 y 2, pobres extremos y pobres moderados, para priorizar el subsidio. Ahora bien, ¿qué es importante? Ese número de los 300,000, ¿quién se lo suministró al presidente? ¿Ustedes? Sí, desde Siuben, en base a vimos en Siuben la población que estaba excluida de los programas y que era categorizada como pobre. Para hacerlo. Exacto. Entonces, en el levantamiento 2018 se tenía una matrícula de cerca de 300,000 personas que no reciben ninguna ayuda del gobierno y son categorizadas como pobres. Entonces, Gloria, ese número utilizamos. Hay una pregunta obligada, y es con relación a aquellas personas que reciben el bono gas, que reciben la tarjeta Supérate. Esas personas, ¿ustedes han garantizado de que estén vacunadas para recibir? Se hizo un esfuerzo conjunto entre el Gabinete de Salud y el Gabinete Social para que en las sustituciones de las cédulas por tarjetas que hicimos el año pasado se hicieran operativos conjuntos, donde hicimos las entregas de tarjetas, se montaba un operativo para vacunación. Inclusive este fin de semana que el presidente estuvo el viernes en Asua, estuvimos entregando tarjetas a las personas que tenían las cédulas y ya inscribiendo a nuevas personas que pudieran actualizar sus datos para las tarjetas nuevas. Y ahí teníamos también un centro de vacunación. Siempre trabajamos de la mano. O sea, no es obligatorio que esté vacunado para recibir. Ya ni siquiera es obligatorio la tarjeta. No fue obligatorio, pero se orientaba a la gente, o sea, se motivaba, y que muchas veces la gente necesita un estímulo, alguien que le dé la orientación, que le aconseje, y logramos exitosamente hacer esa combinación. En el caso de la política social que está realizando el gobierno a través de usted, Margarita Cedeño, que es aspirante presidencial, hizo algunas críticas al gobierno, incluso dijo
no me dejen tanta deuda, haciendo entrever de que ella sería la candidata y que ganaría en 24. Me gustaría saber cómo llegó ese mensaje a su institución. Bueno, nosotros solo podemos decir que lo que ha hecho este gobierno es hacer la inversión más alta en la historia en protección social, justo por lo crítico y lo grave que ha sido la situación desde la pandemia. Nosotros nos hemos dedicado, el presidente ha tenido una altísima sensibilidad en estos temas, ha hecho sacrificios importantes para que la protección social, las ayudas sociales, los programas de subsidios se incrementen. Cuando llegamos al gobierno, estaba vigente el programa temporal Quédate en Casa. Ese programa estuvo cerca de 9 meses, pero de esos 9 meses, 6 meses fueron financiados por este gobierno. Es verdad que fue una medida acertada del gobierno pasado, claro, pero una medida acertada que este gobierno decidió mantener hasta finalizar el año, y luego en el primer trimestre del año, como todos sabemos, se generó un esfuerzo adicional para que estos programas fueran de manera gradual en una transición hacia el programa nuevo de subsidios que es Supérate. O sea que sacamos Quédate en Casa porque estábamos en medio de una crisis, por eso era un programa temporal, se creó con las cédulas. Ustedes han escuchado la situación que hemos tenido con los fraudes de la cédula, por eso ahora, para poder incluir los 300.000 nuevos, tendremos que hacerlo de manera gradual, porque las entidades bancarias no están listas con todas las tarjetas hoy para entregarlas. Y ahí conecto con la pregunta que me decías, es que vamos a hacer una entrega gradual a partir de abril de 100.000 tarjetas por mes para las nuevas inclusiones, porque no podemos hacer la inclusión generalizada, porque en el pasado se utilizó el método de cédula, pero lastimosamente ese método ha sido muy vulnerado y hemos tenido situaciones complejas, incluso en los días pasados, a final de febrero, escuchamos algunas denuncias de la gente que no tenía su subsidio y se resultó de una importante suplantación de plásticos que se dio en la zona sur del país y en el Gran Santo Domingo, y eso nos ha obligado a rápidamente instalar operativos para sustituir estos plásticos, afortunadamente ya muy avanzados, ya cerca de 20.000 se han entregado al día de ayer, para que la gente que no pudo transar, el gobierno depositó a tiempo, pero estos malhechores, lamentablemente, estos grupos delictivos se han organizado para eso, y eso ha hecho que una gran parte de las familias no hayan recibido el subsidio de febrero. Es importante que resaltemos que eso se está subsanando y que se está entregando aceleradamente. Brevemente, hoy es el Día Internacional de la Mujer y comentábamos previamente que todavía hay muchas dificultades para la participación, tanto por los números que tenemos en el Congreso como por el número de ministras que tenemos en el actual gobierno. Tú que has estado en ambos ámbitos, tanto en el Congreso como en el gobierno, ¿cuáles son las trabas que se mantienen y que están en la política y que deben ser superadas más allá del discurso? Miren, yo definitivamente que he sido una abanderada de estos temas, que desde el Congreso y desde mis plataformas políticas he empujado siempre la participación de la mujer en los espacios de toma de decisiones y de liderazgo. Sé que tenemos dificultades estructurales en nuestro sistema de partido, en nuestra sociedad, en cómo funciona el Estado, que limita y restringe la participación de la mujer. Pero la principal brecha, y nosotros que ahora estamos empujando una iniciativa muy interesante con el Sistema Nacional de Cuidado, la principal brecha que pone a las mujeres en desventaja en todas las estadísticas ante los hombres son las responsabilidades domésticas, que recaen de manera desigual sobre nosotras. Ese es el origen de prácticamente toda nuestra desigualdad, porque si tenemos que las mujeres tenemos que dedicarnos a cuidar o a estar en las labores domésticas, no podemos estudiar, no podemos trabajar y estamos en desventaja. O sea, de manera natural se nos asignan roles más que a los hombres y ahí comienza nuestra gran dificultad. Por eso el Estado se está planteando establecer un sistema nacional de cuidado que dé cuidado y garantice el servicio de cuidado familiar, sobre todo a las familias más pobres. ¿Por qué hablamos de feminización de la pobreza? Bueno, porque las mujeres pobres se quedan cuidando a sus hijos con discapacidad, se quedan cuidando a sus adultos mayores o se quedan en la casa atendiendo a sus niños. Y no pueden estudiar, no pueden trabajar y evidentemente por cada 100 hombres pobres hay más de 130 mujeres pobres. Estamos hablando de un modelo tipo las estancias infantiles, que de hecho están contempladas en Es un poco más, porque hay que establecer una red de cuidado domiciliario. Hay cuidados especiales que no se pueden dar en una estancia o en un centro. Hay familias que, por ejemplo, hay madres que lastimosamente tienen que amarrar sus hijos en la cama
porque no lo pueden dejar solos y no tienen ninguna respuesta del Estado. Entonces nosotros queremos atender esas situaciones graves que se dan. Por ejemplo, una familia que tenga a un miembro suyo encamado. ¿Quién termina cuidando a ese familiar? Es la hija, es la esposa, es la madre. Y esos casos que... ¿Contempla el Estado alguna política de protección en ese sentido? Sí, Nosotros lo primero que estamos es trabajando en una política pública que garantice el servicio del cuidado a la gente, a esa persona, para que se pueda liberar. A eso se agrega otro drama, y es que la mayoría de los hombres abandonan a esas mujeres. Correcto, correcto. Entonces esa es una desventaja que evidentemente tenemos las mujeres. Entonces cuando logra la mujer prepararse con sacrificio, con todo, superando todos obstáculos, de repente llega al mercado laboral y el mercado laboral le dice, bueno, tú eres un riesgo para mí porque tú te embarazas, porque tú te enfermas y tienes los niños que tienen que cuidarlos, te tengo que pagar menos ante el salario del mismo puesto de un hombre. Entonces ahí hay una desigualdad y que la sociedad tiene que entender que la mujer debe ser compensada porque tiene situaciones diferenciadas a los hombres. O sea, cuando se habla de la desigualdad de género, no es un cliché, no es hablar porque hay mujeres que se sienten víctimas, no, es que es la realidad. Es que para nosotras es mucho más difícil avanzar porque tenemos cargas adicionales que no tienen los hombres, que socialmente se nos asignan. Muchísimas gracias a ustedes. Siempre grato hablar. A ustedes, y bueno, y a pesar de lo complejo de la situación de la mujer, seguimos avanzando y yo quiero enviarle mi cariño a la mujer dominicana, a la mujer que trabaja, que se esfuerza y que a pesar de las adversidades sigue adelante. Muchas gracias. Sí, que en la mayor parte de los casos es cabeza de hogar, además. Exactamente. Bueno, en los programas sociales el 64% de las beneficiarias son mujeres jefas de hogar. Pero importante para cerrar de mi parte decir que a diferencia de la academia, donde las mujeres son el 60 y tanto por ciento de la matrícula, en los programas nuestros, en los programas de formación con Infotep, el 80% son mujeres las que deciden formarse. O sea que nuestras mujeres sí quieren prepararse y sí quieren superarse.